Pero debemos de procurar primero en buscarlo a Él, en buscar su reino, en buscar pasar tiempo con Él. Que su reino sea antes que nuestro reino, que sea su modo antes que nuestro modo. A veces queremos hacer todo bien y tener todo en orden, en tanto orden, que se nos olvida lo más importante. Porque nos enfocamos en hacer más en lugar de hacer bien, en lugar de hacer las cosas mejor. Nos enfocamos más en cantidad que en calidad. Tendemos a ver las muchas cosas que tenemos en nuestras vidas y nos agobiamos. Son muchas, son demasiadas. Y hacemos las cosas sin pensar, automático. Por más que suene feo, pero se nos olvida que no estamos solos. Se nos olvida que Dios es nuestro ayudador. Y si bien no se nos olvida, actuamos como tal. Pero en Mateo 6, Dios te está diciendo que Él cuida de ti, que Él conoce tus necesidades. Ahí mismo en Mateo 6 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A Dios tú vales más que los pájaros, que las aves, y Dios las cuida, no va a cuidar de ti. El sí más importante en nuestras vidas es el sí que le damos a Dios. Sí, Dios, lo que tú quieras. Sí, Dios, a tu modo. Sí, Dios, a tu tiempo. Sí, Dios, a tu reino, no el mío. Y ese sí nos va a costar muchos no. El sí a orar, el sí a leer la palabra, el sí a pasar tiempo con Dios, son un no a muchas otras cosas que a veces queremos hacer. Cuando tú vas a orar por fin y vas a leer por fin, que te viene el sueño, que te dan ganas de ver la película que por fin sale en Netflix o de continuar la serie que tú estás viendo, ¿por qué será que se nos pone difícil? Porque es oposición, es oposición. Hay un reino que no quiere que tú hagas eso, el reino de las tinieblas. Efesios 6:12. Y el no más importante que debemos de dar en nuestra vida es el no a nosotros mismos. Como duele. Duele. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nos toca decir que no a nosotros mismos, que es el no más importante que debemos de dar, el no a nosotros. Porque Jesús se negó a sí mismo por nosotros. Por darnos el sí a nosotros, Jesús se negó así, se despojó de su gloria. Pasó de estar allá, en el reino de los cielos, recibiendo gloria de los ángeles, a caminar aquí, tierra y polvo, y a sufrir, a ser traicionado, a ser negado, a ser llamado mentiroso, y todo por amor a nosotros. Dios está familiarizado con el no. Se negó a sí mismo. Se negó a hacer milagros, porque las personas eran incrédulas. Cuando Él fue a su lugar, a su pueblo, de donde Él vino, a hacer milagros, Él tuvo que negarle a hacer milagros. Ahora, esto vino a causa de la incredulidad de esas personas. Jesús, aparte de esto, no siempre se pasaba haciendo milagros. Jesús sabía lo que era descansar. Cuando Jesús se pasaba haciendo los milagros, Él tomaba su tiempo y se apartaba de la multitud. Descansaba en la barca. Y de hecho, ¿cuántas veces a ti Dios te ha dicho que no? ¿Cuántas cosas tú le has pedido al Señor, pero el Señor no te las da? Porque Él sabe que es lo mejor para ti. Y Él o te cuida de darte algo que te va a hacer daño, o te cuida de no recibir lo mejor, porque el Señor quiere darte lo mejor. Y tal vez tú piensas que eso que le estás pidiendo al Señor es lo mejor, pero la realidad es que si Él te dice que no, es porque no. Nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él sabe todo. Dios no tiene pena con decirte que no, porque Él sabe que todos sus no valen la pena por ese sí que quiere para ti. Él está pendiente a ese sí para ti. ¿Quieres esto? Él sabe que esto no conviene para ti. Él sabe que esta relación no te conviene, esa amistad, esa persona. Él sabe que este trabajo no es el mejor para ti. Él está pendiente a eso que sí es lo mejor para ti. Eso que es lo más que te conviene. Porque Él te ama. Y lo que Él quiere para ti, lo que es lo mejor para ti, Él lo va a querer al final del día para ti más que tú mismo. Él va a querer lo mejor para ti más de lo que tú lo vas a querer para ti mismo. Confía en Él. Porque tú podrás amarte a ti mismo, pero no te amas más de lo que Dios te ama a ti. Así que tú tampoco tengas pena con decir que no.
cuando es adecuado. Ahora, vamos a orar todos, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos enseñe a cuándo tenemos que decir no. Y primeramente que Él nos enseñe a decir no. Esto no es nada nuevo para el Señor. Él conoce el concepto. Así que créeme, que buen maestro va a ser. Pidámosle al Señor que nos ayude a concentrarnos, a enfocarnos en lo que es lo más importante. Que Él nos muestre qué es lo más importante, que nos cuide de distraernos en cosas que sí, podrán ser importantes, pero no son las más importantes. Sí meritarán y sí querrá el Señor que nosotros nos esforcemos y pongamos de nuestra parte con ellas. Pero hay cosas que pueden ser más urgentes que esas. Pidámosle sabiduría al Señor. El Señor nos dice que el que quiere sabiduría, todo lo que tiene que hacer es simplemente pedirla. Es tan sencillo como eso, solo tenemos que pedirle y ya. El Señor está ahí con sus brazos de amor, con su omnipotencia, con su poder, con su sabiduría, con su inteligencia, para darte la sabiduría, toda la que tú necesites. Nos tenemos que disponer y tenemos que pedir. Eso es todito. Y para ir terminando, algo que nos puede ayudar a poner en perspectiva, porque es importante ser cuidadosos con nuestros sí, con nuestros no, hacia los demás. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y las lámparas. En Mateo 25 Jesús cuenta una parábola que la compara con el reino de los cielos. Mateo 25 lee: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el siervo! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús en esta parábola le dice a las que tenían su aceite, a las que estaban preparadas, y se negaron a darle de su aceite, a las que no se prepararon, las llama prudentes. Nos toca ser prudentes. Tenemos que aprender, tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser prudentes. Y esto es solamente un ejemplo, porque es bien circunstancial. Sí, tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que dar nuestro servicio, tenemos que dar nuestro amor al prójimo. Tenemos que hacer nuestros actos de servicio, nuestros actos de amor. Pero tenemos que estar muy pendientes y pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos dirija. En este caso pudo parecer espectacular darle de tu aceite a una persona que está en necesidad. Pero ¿qué pasa? Que como ya dijeron, si les daban de su aceite, se iban a quedar ellas sin aceite. Entonces, ellas que se prepararon iban a terminar perjudicadas. Y eso es algo que pasa muchas veces. Por nosotros ayudar a otras personas nos podemos perjudicar. Porque no podemos depender de las imprudencias, de las malas acciones de otras personas con esta idea de que tenemos que servir, tenemos que amarlos, pero entonces nosotros hacernos daño y nosotros pagar los errores. Hace falta mucho discernimiento, mucha sabiduría y estar cerquita con el Espíritu Santo para que Él nos guíe. Esto no es lo más fácil de hacer en la vida. Incluso yo que estoy aquí dándote este mensaje, me cuesta a veces, aunque yo lo manejo como un campeón. Yo sé decir que no. Y no me cuesta. Me cuesta mucho. Todavía estoy aprendiendo. Pero es un mensaje que tenemos que compartir. Es algo de lo que tenemos que estar muy atentos. El enemigo se viste como un ángel de luz. Así que muchas trampas de las que él te va a poner van a aparecer como luz. Tenemos que estar atentos y pendientes para no ser engañados. Y ante situaciones que puedan parecer de bien, ayudar a otros, nos terminemos perjudicando a nosotros. Pero por más complicado y agotador que pueda ser todo esto, no nos olvidemos la básica, no nos olvidemos la clásica. Lo que dice Dios en su palabra en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. El Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarte. El Señor siempre va a estar dispuesto a recibirte y a darte sabiduría siempre y cuando se la pidamos. Hasta aquí el video de hoy, el video de la semana del mes.
Que Dios diga. Si el video te gustó y te fue de bendición, puedes dejar tu like, puedes suscribirte para apoyar este contenido y que sea de bendición. Tu apoyo cuenta. Que Dios te me bendiga un montón donde sea que vayas esté, y recuerda que Él está contigo, que Él te cuida, que Él te ama y Él te ayuda.